La extorsionan, ¿cierto? No vaya a voltear. Espere, ¿quién es usted? Alguien que prefiere no involucrarse, señora. Diablos, ese es un nombre de verdad. Hola amigos, ¿qué tal? Bienvenidos una vez más al canal. Vamos a hablar de la segunda temporada de la serie de The Reacher. ¿Quién? Reacher es esta serie que se estrenó hace un año, creo, en la plataforma de Prime Video. Tienen video por aquí de mi reseña en aquella época y allí podrán ver por lo menos mi primera impresión sin spoilers de la primera temporada. Como siempre les digo en estos videos viejos que los invito a ver de mi canal, ténganme un poco de paciencia, estaba empezando y a veces hablaba un montón. Si yo normalmente hablo mucho, imagínense. Cierto. Revisionando ese video, por ejemplo, para estar más fresco de lo que había pensado de la primera temporada, me di cuenta que hay ciertas cositas que había olvidado. Y es que es verdad que esta serie fue teniendo una evolución, por lo menos en su primera temporada, que a mí en específico fue muy lento para mí en los primeros 3 episodios, por ejemplo. Y recordé que por lo menos yo no había conectado en esos primeros 3 episodios con el personaje principal interpretado por Alan Ritchson. Y luego al final de la serie, pues al final sí comento en ese video que había quedado convencido con lo que había visto y que me había convencido ya al final el personaje de Richard, creo que después de esos 3 episodios, ¿no? Entonces, así como está esa opinión en mi canal del video de la primera temporada, considero que con esta segunda temporada el universo de Reacher, o por lo menos estas propuestas de esta serie, ya se van consolidando muchísimo más, ¿no? La primera temporada considero que se consolidó y creo que con el tiempo ha envejecido muy bien, marcando, ¿no?, una pauta para las demás temporadas, y por lo menos considero que esta de la que vamos a hablar el día de hoy ha sido pues una muy buena continuación y quizás dentro de su propio estilo marque también la pauta para la tercera temporada, que ya está confirmada, que al parecer está basándose en un libro que va a ser incluso mejor que estas dos. Pero primero que nada, como le quieran decir, este video va a tener una parte sin spoilers, como una pequeña opinión de lo que pienso de esta segunda temporada sin spoilers, y luego vamos a hablar un poco más tendido de algunas cositas que me gustaron y que no me gustaron, pero ahora sí con spoilers. Así que bueno, están advertidos. Mira, vamos a hablar un poco de mi opinión. Mi impresión general, o mi opinión general, lo que siento generalmente después de haber visto la segunda temporada, yo la seguí día a día desde que se estrenó en diciembre, es que es una serie que mantiene su nivel. Esta Reacher se basa sobre estos libros que escribió el autor Lee Child, en donde tenemos a un ex militar que va vagando por toda América, incluso por algunos otros lugares, en donde él va a estar resolviendo misterios, va a estar metido quizás en estos embrollos de corrupción en esos lugares, y bueno, va a salvar el día al final, y también va a ir aprendiendo ciertas cosas sobre él mismo y sobre las personas que le rodean, e incluso redescubriendo un poco sobre su pasado en toda esta travesía. Ok. La primera temporada se estuvo basando en el primer libro, y esta segunda temporada, yo lo tengo por aquí, se basa en el libro número 11, es decir, saltaron del primero al número 11, porque son como 30 libros, si no me equivoco. Y esta está basada en Bad Luck and Trouble, es decir, mala suerte y problemas. Básicamente de lo que se trata es que Richard ahora, después de un tiempo de haber sucedido lo que pasó en Margrave, creo que se llama el primer pueblo, ahora se va a encontrar con que están asesinando a los miembros de su unidad antigua cuando pertenecía al ejército, cuando estaban en el ejército. Entonces se va a reunir con sus compañeros para descubrir por qué están siendo cazados y eliminados. Entonces, como les digo, es una serie que por lo menos esta segunda temporada mantiene el nivel de la primera en cuestiones de técnicos, en cuestiones de la historia como sigue, por ejemplo, en cuestiones de que los personajes que aparecen continúan aportando bastante a la historia, de que el personaje principal ya se establece como el personaje principal, como el líder, que era una de las cosas que yo no sentí que sucedió sino hasta después de la primera parte en la primera temporada. Entonces aquí ya se consolida muchísimo más, e incluso ya le coges cariño y aprecio a cada uno de los personajes y sus trasfondos. El centro sigue siendo ahora Reacher, y eso creo que es lo que
que lleva a que quieras verlo evolucionar, quieras verlo continuar con el viaje que nos trajo en la primera, que quizás al principio fue un poco difícil de digerir. Entonces, con todo eso, más estos misterios que la serie te plantea desde el primer episodio, como por ejemplo en este caso sería de cómo están cazando la unidad anterior o antigua a la que pertenecía Reacher cuando estaba en el ejército, y todo esto que ya vimos en la primera, ¿no? Las pinceladas de corrupción política, de momentos muy badass, de secuencias de acción, de líneas en el diálogo que pueden sonar muy épicas, o frases de estas de que antes de matar al tipo, ¿no? Al enemigo o algo. Todo eso pues sigue manteniendo todo el nivel de lo que es la primera. Damn, Reacher. When we were kids, we just wrote our names in it. Good. Sí se ve muy diferente a lo que es la primera temporada. Esto lo he comentado varias veces porque esta es una serie que al parecer no va a repetir elencos, porque Richard se está moviendo de ciudad a ciudad, ¿no? El personaje principal, o de lugar a lugar. Entonces no vas a encontrarte siempre con las mismas personajes, aunque en esta temporada sí hay cameos y hay participaciones y referencias a la primera temporada, pero todo como que cambia. Entonces como que se vuelve a generar una esencia diferente manteniendo la misma línea narrativa con el mismo personaje principal como en la primera temporada. Entonces creo que va a ir por ahí la serie. Incluso termina la serie, o esta temporada termina con el personaje desplazándose a un lugar nuevo que seguramente es el que nos van a presentar en la tercera temporada, y va a ser parte de esa introducción a nuevos personajes. Entonces, como digo, se ve mucho la diferencia, perdón, de lo que es una temporada de la otra, porque involucra acostumbrarte, volver a cogerle cariño a esos personajes. Pero como dije, como tienen buen aporte y como tienen un buen trasfondo que te llena o que te incita y te invita a saber más sobre ellos, pues te terminas acostumbrando a ellos rápidamente y quieres ver qué es lo que va a suceder. Entonces, en reglas generales, esta temporada creo que es una temporada en donde te sigue presentando de una manera muy bien hecha, considero yo, una historia equilibrada de acción, de buenos personajes, de un libreto que quizás no vaya a ser el mejor de todos, pero que está bastante bien hecho y que se le ve bastante el cariño y la adaptación, por lo que he leído en internet, al parecer está bien. Y bueno, para mí por lo menos ha sido todo un viaje de emociones, porque la serie te levanta las ganas de seguir viendo, la testosterona si eres hombre, por ejemplo, e incluso hay bastantes personajes femeninos que son muy valiosos y que aportan bastante y que hacen una dupla muy muy buena, pero eso lo vamos a hablar ahorita con spoilers. Entonces, bueno, nada, esa ha sido mi impresión general, sin spoilers, general, y estoy con muchas ganas de ver más sobre el personaje. Ahora sí, vamos a pasar a hablar con spoilers, sin tapujos. Como dije ahorita en la opinión sin spoilers, considero que es un poco complicado al principio. No complicado, es un poco diferente, ¿no? Te chocas al principio y creo que eso está bien, porque estás en otro lugar, estás esperando a personajes como Roscoe de la primera temporada que aparezcan, pero no van a aparecer, y vimos que solamente la menciona en uno de los episodios. Entonces como que te cuesta, ¿no? Te cuesta acostumbrarte, por ejemplo, a esta nueva gente que entra y sale de la temporada, como por ejemplo, bueno, por lo menos tienes esta Niggly, que es esta personaje que ya vimos en la primera temporada. Pues ya la habíamos visto, sabemos que Richard tenía comunicación con ella, relación con ella, pero por ejemplo hacía falta un Finley, por ejemplo, y cuando lo sacan en el quinto episodio, creo que es que sale, a mí me quedó como que, ok, me trajo toda esa nostalgia, porque es uno de los personajes que más me gustaron de la primera temporada, y al final pues termina saliendo un poco, se ve ahí esa mirada nostálgica entre él y Richard. Richard es bastante como que indiferente, ¿no? Porque eso es lo que Richard es, o lo que proyecta este personaje. Pero entonces luego tenemos a estos personajes nuevos como David o Carla, o el mismo villano interpretado por el gran Robert Patrick, Shane Langston. Por lo menos en la parte del villano ya lo voy a tocar en un momento, pero con la parte de estos nuevos personajes creo que se utiliza, y esa es parte de la magia quizás de esta segunda temporada, que se utiliza muy bien el recurso de los flashbacks, como en la primera temporada, para hacernos entender a los personajes, cogerles un poco más de cariño, entender el contexto de por qué ellos están entrando, de por qué se les está dando bastante tiempo en pantalla, porque tienen bastante tiempo en pantalla, y básicamente es por la conexión que tienen con el personaje. Entonces eso creo que también es algo que le hace muy bien a esta serie, porque no aparta en ningún momento la premisa principal, y es el conocer la vida de Richard. Richard es el centro de esta segunda temporada, al igual que la primera, porque no sucede nada dentro de la trama que no tenga que ver con Richard, o que Richard lo haya propiciado. Ese es un verdadero hombre. Como dije en mi primer video y en la primera temporada, mi opinión general había sido de que al principio
el personaje de Richard me parecía muy robótico, era muy difícil de entenderlo, muy difícil de llegar a él, pero con el paso del tiempo te vas convenciendo. Y como dije al principio de este video, sí, se consolida, en esta segunda temporada se consolida, no solamente porque sea una bestia de tipo, sino que sigues explorando más de su vida, sigues explorando más de su mente, sigues explorando más de esas pinceladas de humanidad que nos habían dado en la primera temporada. Mezclándose todo eso con estas características de Sherlock Holmes, por ejemplo, en donde el tipo conoce la naturaleza humana, o por lo menos es un tipo que ha sido entrenado hasta los límites, y sale un poco de esa esfera humana. Entonces ve como que todo desde afuera, ve prácticamente qué reacción podría tener un ser humano si hace cierto tipo de cosas, y basado en eso pues toma ciertas conclusiones, basado en esos hechos, ¿no? Ciertas conclusiones que te van a llevar al final a entender qué tipo de decisiones o acciones va a tomar el enemigo o la persona que ellos están estudiando. Entonces está bien interesante eso, porque es como MacGyver o como Sherlock Holmes y tal. Es bastante conveniente por momentos, pero funciona muchísimo dentro de lo que cabe, porque nos han presentado que estos personajes son así, o por lo menos Richard. Y es que Richard sigue siendo una persona trágica. En esta segunda temporada creo que nos han mostrado a un Richard mucho más trágico, porque las personas que han muerto, bueno, en la primera temporada murió su hermano, fue asesinado, también es alguien muy cercano, incluso los flashbacks fueron bastante puntuales sobre eso, pero en esta temporada se nos muestra como que un ambiente más familiar. A pesar de que en la primera temporada fue su hermano, en esta segunda temporada creo que fue más familiar todo el enfoque que le quisieron dar con respecto a la pérdida de los seres cercanos de Richard. Incluso al final, en el episodio final, cuando esta Niggly le dice, ¿no?, que somos mucho más que eso, y él se sube al autobús y le dice a este señor que estaba de visita de la familia, pues se deja muy presente, ¿no?, que Richard los considera a ellos parte de su familia, pero él no lo dice, y él se guarda todo. Se ve como él, en esta temporada se aborda mucho este tema de que estás feliz con lo que estás haciendo, con la vida que estás teniendo, aunque al final O'Donnell le dice algo así como que tú fuiste el único que entendiste, ¿no?, de que lo que estás haciendo ahora, ¿no?, irte por allí vagabundeando y tal, creo que fuiste el único que lo entendiste de todos nosotros. Pero sin embargo, para Richard eso como que no es la salida, o no fue la salida, porque él ve, por ejemplo, que hay varios de ellos que han sido exitosos o que viven muy bien con sus familias, aunque han tenido hijos y tal, pero él no lo puede hacer por cierto motivo que quizás más adelante se vaya a explorar. Tenemos unos indicios, ¿no? Pero por ciertos motivos más profundos, o las motivaciones más profundas, todavía no nos las han presentado. Y creo que está bien, porque eso va a seguir quizás en la mente del personaje, en el desarrollo del personaje, en donde Richard siente mucha responsabilidad sobre sí por las personas que él estuvo a cargo, en la 110, por ejemplo. Sí me pareció muy buena toda esta trama del misterio de quién fue el que estaba matando a todos. Y no solamente porque es que eso se descubre como en los episodios, ¿no? Durante los episodios no hay que esperar hasta final de temporada quién fue el que los está matando, sino que eso se conecta con algo que afecta directamente al protagonista principal, que en este caso es Richard, y es que están inculpando, o al parecer uno de los de sus compañeros que pertenecen a esa familia que él tanto aprecia, al parecer es el traidor. Entonces, claro, la meta final ya no va a ser quién es el que está cazando a ellos para matarlos, ni los misiles ni tal, sino este pesar que tiene Richard durante toda la temporada, con una familia, una parte de su familia diciéndole que uno de los suyos los ha traicionado, y Richard teniendo la confianza total y extrema de que eso no es así, pero también abierto con el beneficio de la duda, ¿no? Porque una de las premisas de esta temporada es que en una investigación, y eso lo dicen muchas veces, en una investigación las suposiciones pues matan. E incluso esa es una de las líneas antes de matar al tipo malo, ¿no? You assume that's the information I need, Langston, but in an investigation, assumptions kill. That was a really cool line. Me gusta. Y otra de las cosas que me han gustado es cómo han sabido llevar esto de los hombres y las mujeres. Hay personajes femeninos en esta segunda temporada en donde son bastante útiles, son bastante importantes para la trama, aportan para la trama muchísimo. Uno es como más hacia el lado del interés amoroso de Richard, y la otra es más, que es la misma Niggly, la que hemos visto desde la primera temporada, que es esa camaradería que tienen ellos dos, son como hermanos. Durante toda la temporada hay algo que no me gustó mucho, pero me terminó convenciendo al final, y es que siempre Richard le decía a ella, ¿no? I ever tell you you're smart, Neely? Not nearly enough. Pero entonces al final de la temporada, cuando entendemos un poco más el corazón de Richard, cuando ellos ya han cumplido su meta, cuando se dan cuenta de que su familia no se traicionó entre sí, sino que más bien fueron víctimas, ella le dice, no, se lo regresa, le dice,
I ever tell you you're a good friend, Reacher? Not nearly enough. Esto sí es cine. Entonces me parece muy bien porque hay un equilibrio entre lo que son, y de eso se debería de tratar, ¿no? En esta época que están levantando toda esta bandera del feminismo y del empoderamiento femenino y tal, que no está mal en ciertos aspectos, pero de la manera que se está proyectando y que se está llevando no está nada bien. Pero en esta serie, por ejemplo, en esta segunda temporada, que hay más presencia femenina que en la primera, considero que está muy bien llevado, en donde hay mujeres que son fuertes, pero que necesitan la ayuda de sus compañeros masculinos y que cuando la reciben no se ofenden, no se molestan o tratan de ser superior con los comentarios que dicen. No, el libreto no se enfoca en eso, la serie ni la historia se enfoca en eso. Es más, el personaje principal es un hombre blanco, gigante, lleno de testosterona, que te revienta de un solo bofetón, te parte ese cuello. Pero sin embargo es un hombre que también necesita la asistencia de sus amigos. Incluso su mejor amiga es una mujer. Entonces me parece muy buena, me parece muy bien ese equilibrio como está plasmado. Me resulta bastante enriquecedor y me gustaría ver muchísimo más de eso en la pantalla porque funciona, es bastante bueno porque funciona muchísimo. Entonces, por lo menos en el caso de el interés amoroso, me gusta también porque por lo menos yo tenía durante los con Carla, creo que es el personaje Carla Dixon, creo que se llama Dixon, Carla Dixon, sí. Con este personaje yo pensé que ella podría ser quizás al final la mala. What? Y eso es una de las otras cosas que me gusta, la coherencia que hay en la historia, porque se nos dijo desde el principio que Reacher, basado en su juicio, fue que reclutó a todo este equipo. Y hasta el final Reacher confió en eso. Quiere decir que Reacher en ningún momento dudó de su juicio, y su juicio siempre fue certero hasta el final. Incluso cuando otros dentro de esos reclutas dijeron que había un traidor, ¿no? Entonces me gustó porque incluso hasta el final ninguno de ellos se doblegó, ni siquiera con torturas ni nada. Y mis suposiciones de que posiblemente el interés amoroso de Reacher iba a ser al final la traidora, porque yo dije, ok, si estamos viendo un Reacher bastante trágico y con bastante pesar durante todos los episodios, seguramente que esta, a la cual él tenía ese rollo allí romántico, sea la mala, pues le va a agregar muchísimo más y tal, yo haciéndome toda una película loca y al final no fue nada de eso. Estás bien, Pero me terminó gustando porque tuvo mucha congruencia con lo que está presentando la serie. Bueno, saltando entre ellos, creo que hay un personaje que me gustó muchísimo y que me recordó bastante a este Finley de la primera temporada, y es Guy Russo, ¿no? El policía este que muere en uno de los episodios. Me hubiese gustado que hubiese sobrevivido porque era como que ese rival allí que tenía Reacher, se ganaron el respeto el uno al otro. Entonces eso me gustó bastante, como de una forma bastante varonil, bastante de caballero, se ganaron su respeto. No fue poniendo su orgullo de frente, yo soy más macho que tú, yo soy más grande, yo soy más musculoso, yo peleo más que tú, no. Sino fue desde el punto de vista de cómo vamos a proteger a los demás, al indefenso. Yo tengo la capacidad de hacerlo, yo tengo mis maneras de hacerlo y me rijo por un código moral. Y entonces al final, cada uno reconociéndose que los dos están haciendo las cosas bien, pues se ganaron su respeto. Davi, no se te olvide que incluso Nigli, a quien no le gustaba el contacto humano, estuvo con él en sus últimos momentos. Personajazo. Y al final, a pesar de que Russo murió, pues quedó grabado en la mente de Reacher e incluso se vengó por él, ¿no? Entonces me gustó bastante ese personaje porque es un personaje que no se doblegó, al igual que el protagonista. Es como una contraparte o una de las facetas que tiene Reacher. Buenísimo. Entonces, bueno, yo estoy diciendo todo lo que me gustó y lo que no me ha gustado de la serie. Hablando de los personajes, creo que una de las cositas que menos me gustó, aunque funciona dentro de lo que está sucediendo en la serie, es el personaje de Shane Langston, que es el interpretado por, como ya dije, Robert Patrick. Creo que es un villano que cae en lo mismo al final, ¿no? Cuando él está en estos episodios, creo que es el séptimo o el sexto, que Reacher lo está buscando, que está a punto de matarlo y se va en el helicóptero, que lo rescatan. Get to the chopper. Ya ahí yo dije, este villano, cuando lo vi todo asustado, dije, no, ya esto cayó en lo mismo. Es un mal villano. Y sí, es un mal villano dentro de los estándares que uno podría tener de lo que es un gran villano, ¿no? Con un plan demasiado elaborado, plantándole cara al final, ¿no? Al protagonista principal. Este al final es puro bufonería, hablando. Por lo menos en el episodio final, cuando Reacher se entrega, que también es un poco conveniente, pero que se entrega y tal, lo que hace es puro hablar, extendiendo mucho las cosas, mucha palabrería. Por lo menos cuando está el tiroteo final, diciendo, no, vamos a dejar, lo típico, no, vamos a dejar a estos tipos atrás, vamos nosotros y cobramos el dinero y tal. Entonces, no se cayó en lo mismo, empezó siendo alguien de que, tú decías, no te metas con este tipo porque no le gustan los cabos sueltos, bla, pero de repente tornó todo y no, es un tipo demasiado asustadizo y que sale corriendo a la primera. Entonces, no me terminó de gustar, más sin embargo, considero que lo que más
beneficia a este personaje, que podrías perdonarle eso de ser un villano mediocre, es todo lo que involucra pues el plan, ¿no? Y dentro de estos villanos está este, que no recuerdo de verdad el nombre, no sé si lo dijeron en algún momento, está el tipo este que va con el maletín durante toda la temporada y al final lo vuelven colador. Estaba bastante interesante, pensé que iba a ser algo más, yo dije, este tipo tiene la capacidad de hacer, como es un tipo que cambia de identidades y tal, tiene la capacidad de hacer que Richard tenga que pensar mucho más, investigar mucho más, que la investigación se vuelva más pesada y tal, no sé qué, quizás este va a ser el final boss y no. Entonces, no sé, al final, a pesar de que, tenemos un final satisfactorio, se logran todos los cometidos, se desvela quién es el traidor, quién no, se detiene la venta ilegal y todo lo demás. Me quedó bebiendo más, ¿no? Me quedó como que todo muy en la superficie. Creo que esas fueron las cosas que menos me gustaron. They also tell you you die tonight, I'll die. That's funny. They said you were smart. I'm gonna cut you, gut you, and leave you. Rosy, me agrada este chico. Entonces, bueno, creo que he hablado bastante, creo que he dicho lo que más me ha gustado, lo que menos me ha gustado. Creo que estas son una de las series que más me han convencido con el pasar del tiempo, porque al principio fue un poco difícil para mí en la primera temporada, pero luego creo que con el tiempo me he convencido bastante. Creo que le he tomado un poco más de respeto incluso al protagonista, Alan Ritchson. El hombre es un hombre de Dios, el hombre sabe de lo que habla, ha pasado por cosas bastante malas en su vida, ha pasado por la fama, e incluso en los trabajos que lo he visto pues no me ha parecido nada mal, y bueno, creo que eso ha hecho, por lo menos en mí, de que su personaje se haya establecido muchísimo mejor y se haya ya pues quedado allí, ¿no? Como el Richard quizás definitivo, no lo sé. Así que si te quieres ver una serie en donde no haya nada más sino entretenimiento, bastante acción, buenos personajes, pues te recomiendo que veas Richard, la segunda temporada, si es que ya viste la primera y no la has visto. Y si no has visto ni siquiera la primera temporada, pues dale una oportunidad, échale un ojazo y bueno, después viene y me escribes tus comentarios por allá abajo. Ya, eso fue todo lo que tenía para decir sobre la segunda temporada de Richard. Espero que por allá abajo en los comentarios me dejen muchísimo de sus opiniones, porque ustedes saben que lo que yo dije en este video es solamente mi opinión. Nos vemos en la próxima. Besito para todos ustedes. Chao, chao.